¿Estamos? Entonces, primero cuando terminamos la parte de la clase sobre los cheques, yo les voy a copiar el link acá en el chat y después va a figurar en el aula virtual para que puedan bajarlo aquellos que no puedan estar hoy en la clase. Así que eso les quería comentar, que van a tener un trabajito más. Y tienen una semana, digamos, la fecha de presentación, de finalización de este trabajo práctico es el próximo martes a las 12 de la noche, ¿sí? A las 0 horas del martes, 23:59 en realidad, así marca el trabajo. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí. ¿Se escucha? Sí, Hola, sí hola. se te escucha. Perfecto. ¿Vos nos escuchás? Anda, buenas tardes, ¿cómo anda, profesora? ¿Todo bien? Como dijo la profesora, el trabajo práctico que estaba... Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, el trabajo práctico que está comentando la profesora lo hizo con mucho empeño y con mucha dedicación, les recomiendo eso, así que salió un buen trabajo práctico y bueno, así que como bien decía, son tan sencillas, simples y para que ustedes tengan una guía de los puntos más importantes que nosotros queremos en este caso sobre la cuestión del cheque, ¿sí? Bueno, no sé si quiere agregar algo más, profesora, o si no inicio la clase. No, eso nada más, así que todo suyo el espacio. Bueno, perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo que sí voy a ver si puedo compartir pantalla, porque si me dio la autorización, así no se fue todavía. Ah, a ver, ¿podés? A ver si te puedo compartir pantalla, a ver. Sí, se puede compartir, perfecto, está. Gracias, porque estaba chequeando eso. Ahí está. Bueno, como dijo la profesora, hoy conmigo estaríamos cerrando la última clase, también con la profesora Cecilia Silva, nuestra última clase, y después nos estaremos viendo recién directamente el parcial. Con esta clase me estaré despidiendo de ustedes y estaremos cerrando el cuatrimestre. También quería decirle que conforme a lo que estuvimos viendo y a lo que estuvimos armando y diagramando con la profesora, vamos a dar hoy, especialmente vamos a dar título de valores y la cuestión de cheque, y los puntos más importantes que ustedes tengan que tener en cuenta, primero para el parcial y segundo que les sirva de utilidad para el día de mañana en el ejercicio de su actividad. Así que van a haber algunas actividades prácticas y también yo le voy a hacer una consulta cuando estemos en medio de la clase. ¿Dudas, preguntas o alguna inquietud que quieran realizar al respecto? Profe, hola, buenas tardes. ¿Sería el martes que viene el parcial? No, Soledad, faltan 15 días, o sea, dos semanas más. Ah, perdón. La próxima Dale. tiene con el doctor Chávez y la doctora Cecilia Chávez. Así que le queda una clase más con ellos y después recién viene el parcial. Así que, Dale, pero ok, conmigo y gracias. con la doctora Silva sería la última. La última clase, sí. ¿Otra duda? Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? Bueno. Como diría entonces el profesor Rolando Chávez, sin solución de continuidad, voy a dar inicio a la última clase de mi parte, mi última clase con ustedes, de este cuatrimestre. También con ustedes ya espero verlo directamente ya en el ejercicio de la profesión, porque cuando terminamos con lo de ELPRI, bueno, los volvemos a ver en el ECOL, pero con ustedes espero directamente ya verlo en el ejercicio de la actividad, así que por eso sería la última clase. Como siempre digo, la propuesta de la clase, si bien voy a ir presentando algunas filminas, principalmente iba a ser sobre título de valores,
Si tienen alguna duda, pregunta o consulta, me lo hacen y activan sus micrófonos para que pueda realizar la pregunta, no tengan inconvenientes, porque no lo estoy viendo al momento de compartir pantalla. Bueno, a ver si puedo compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla, espero que estén viendo, que lo vean. Bueno, como le dije... ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, gracias, profe. Como le comenté, la clase de hoy desde mi parte, vamos a hablar de título de valores y con la profesora van a ver la parte de cheques. ¿Sí? Yo voy a dar una introducción de qué son los títulos de valores. También vamos a ver los conceptos, requisitos de los títulos de valores para ver caracteres. También qué dice el Código Civil y Comercial sobre los títulos de valores y voy a cerrar la clase con la parte de endoso. Vamos a ver qué es el endoso y cuál es la importancia que tiene el endoso. Voy a comenzar entonces con la primera presentación y esta primera presentación tiene una fotografía. Si alguien me sabe decir de dónde está fotografía, puede ser que ya esté aprobando la materia. ¿De dónde puede ser este lugar, de esta fotografía? A ver si alguien lo puede detectar. ¿No? Bueno. Lamentablemente, entonces vamos a tener que seguir intentando y rendiendo el parcial. Bueno, le comento. Esta fotografía la saqué yo. Es el puente que es de la ciudad de Budapest, la capital de Hungría. El puente que une la ciudad de Buda con Pest, ¿sí? ¿Y por qué le traje esta fotografía? Hace un par de años estuve por allá y en ese lugar, cuando me estaba retirando de la ciudad, me tomé un colectivo y que me llevaba al aeropuerto. Cuando estaba en el colectivo, escucho a un venezolano que le hablaba a otra persona que hablaba español en el colectivo, que decía que no podía creer que en Venezuela todavía existieran cheques y pagaré. Entonces le explicaba a su compañero, en este caso que estaba en el colectivo, que acá en América todavía existían los cheques y los pagaré, y con eso era una forma de transmitir dinero o transmitir obligaciones. La otra parte le miraba y le decía que no entendía, entonces decía el venezolano, en Venezuela y en mi país todavía existe el cheque y el pagaré, qué cosa tan vieja, decía. Y eso me quedó tan grabado que lo escuché en la conversación del colectivo, porque yo pensaba internamente que nosotros todavía le damos a ustedes y le hacemos rendir como un examen y está dentro del temario de la materia los títulos de valores y hablamos de los cheques, los pagarés, que son los títulos de valores que vamos a ver. Y en otros lados del mundo, inclusive el venezolano, ya decía que eso era una cosa retrógrada, vieja, que ya no se utilizaba en otras partes del mundo. Bueno, nuestra cultura, principalmente acá, todavía se sigue utilizando mucho el tema del pagaré y el cheque a los fines de la circulación. Como una apreciación personal, yo creo que a lo largo del tiempo, y ahora ya lo estamos viendo, que estos títulos de valores cartulares, que ya vamos a ver cuál es la clasificación, van a perder la existencia y todo va a terminar siendo digital, que es de lo que está existiendo
en relación a las transferencias bancarias que uno realiza en forma digital, los pagos que uno realiza en forma digital, la compra de monedas como las bitcoins, que uno lo hace todo a través de forma digital. O sea, yo creo que en poco tiempo va a desaparecer. Por eso le traje la anécdota de este lugar y del venezolano hablando en el colectivo. ¿Cuál es la importancia de los títulos de valores en la economía? Los títulos de valores en nuestra economía es importante, como le comenté, es una cultura que tenemos y vaya si cuando ustedes, ahora la nueva ley la nueva ley de alquileres ya prohíbe, pero todavía se sigue utilizando, no sé si le pasó a alguno de ustedes, cuando van a hacer algún alquiler y le piden no solamente que traigan un garante, sino que también firmen algunos pagarés para obligarse a que ustedes van a cumplir con con el pago de los alquileres y estar en el tiempo que se acuerda. Muchas veces yo le digo a las personas que trate de evitar firmar esos pagarés, pero bueno, tenés que conseguir algún garante para que pueda ingresar a ese inmueble. Entonces, se utilizan mucho los pagarés. También hay algo que está muy debatido y está muy en cuestión, los pagarés de consumo, que por ejemplo ustedes van a una empresa que te dan esta famosa Credinea, Credisil, Credil, todo esto estas empresas de crédito, y te hacen firmar pagaré. Entonces, también está toda una cuestión debatida si ese pagaré se sigue por la ley de los títulos de valores o vamos por el derecho al consumidor, porque hay una cuestión de consumidor y bueno, está muy debatido en la jurisprudencia actualmente esta cuestión de los pagarés de consumo y cómo se regula toda esta mecánica. O sea, existe mucha utilidad en nuestro mercado actualmente los títulos de valores, principalmente, como le comentaba, el pagaré y el cheque. ¿Qué es el título de valor? Bueno, hay diferentes... primero, antes que nada, creo que todavía en el programa lo dice como letra de cambio, si no me estoy confundiendo. La palabra letra de cambio ya no existe más. No existe más como letra de cambio. Ahora, a partir del año 2015, a partir del año 2015, ya casi 6 años, se modificó y se denomina títulos de créditos o títulos de valores o títulos negociables o títulos circulatorios. No existe más la letra de cambio. Existe la letra de cambio como título de valor, pero no solamente existe como forma autónoma, sino entra todo dentro de esto, los títulos de valores, conjuntamente con el pagaré y con el cheque. Pero no habla de título de cambio, dice títulos cambiarios, así se le denomina actualmente el Código Civil y Comercial. ¿Y qué es? Es un título de crédito, es un documento necesario para ejercitar el derecho literal autónomo expresado en el mismo. Este concepto viejo, tradicional, de los títulos cambiarios, títulos de crédito, lo elaboró una persona que se llama Vivantes, un autor del derecho antiguo del derecho comercial, y que está más resumido y es mucho más preciso que el concepto que da el Código Civil y Comercial en el artículo 1700. Venía marcado. El código lo regula en el artículo 1815. En el 1815, el Código Civil y Comercial, que creo que lo puse en la próxima fila, Filmina, los títulos de valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo. Eso es lo que dice el Código en el artículo 1815.
Acuérdense que los títulos de valores, el código lo regula como otra fuente de las obligaciones. Cuando veíamos fuente de las obligaciones en el PRI, veíamos que había varias obligaciones, habría varias fuentes de obligaciones: el contrato, la responsabilidad civil, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad, y dentro de eso también estaban los títulos de valores. Entonces, los títulos de valores lo incorporan y lo regula expresamente a partir del artículo 1815. Pero en este concepto, que es el que le recomiendo que se lo anoten y que lo guarden, es el concepto más práctico y didáctico, en donde encontramos todos los caracteres que siempre se le pregunta en el examen, que tiene que tener todo título de crédito. ¿Por qué? Primeramente va a decir, el título de crédito es un documento necesario. Ahí ya vamos a ver que va a estar un poco debatido el tema de la necesariedad, pero acá va a aparecer dos caracteres importantes: el derecho literal y autónomo que habla en el título de valor. No sé si alguno conoce algún pagaré o algún cheque. Cuando está el cheque, vamos a ver o el pagaré, que ese título de valor por sí mismo va a circular, y además lo que dice en ese título de valor es lo que va a otorgar el derecho obligacional sobre ese título de valor. El código regula los caracteres de autonomía, necesidad y literalidad, los tres caracteres. En el artículo 1816 habla de la autonomía. De necesidad habla en el artículo 1830. Y de literalidad habla el artículo 1831. Es para que ustedes tomen recaudo de que se consignan en esos tres artículos. Vamos a ver los tres caracteres, y yo le redacté en forma sencilla para que ustedes entiendan, porque si uno lo lee en el código, en el artículo 1816, es medio complejo la lectura. Entonces yo le hablé específicamente, acuérdense de los tres caracteres: autonomía, literalidad y necesidad, ¿sí?, de los títulos de valores. Este es un tema un poco abstracto, pero ya lo vamos a llevar a la práctica. La autonomía. Dice, cada nuevo portador adquiere para sí un derecho que le es propio, y en el sentido que le es totalmente ajena cualquier relación que haya podido existir entre el emisor del título y los anteriores tenedores. Lo que dice con este concepto de autonomía es que los títulos de valores son adquiridos de modo originario en cada transmisión, y cada titular que tiene un pagaré o un cheque, cada uno que tenga, tiene un derecho autónomo independientemente de los anteriores obligados o que tuvieron en la relación en la cadena de endosos que vamos a ver. Entonces, cada uno adquiere un derecho que le es propio, totalmente ajeno, y no importa cómo nació la obligación anterior. Ejemplo, si a mí me dan un cheque por 45.000 pesos, ejemplo, recién, y le fui a pagar recién compré 1.500 ladrillos, y con esos 1.500 ladrillos me sale 45.000 pesos. Entonces yo endoso ese cheque y le pago al corralón, pagando los 45.000 pesos, los 1.500 ladrillos. Entonces, la persona que adquiere ese cheque
no le importa cómo yo adquirí ese derecho anterior. Él tiene un nuevo derecho autónomo y allí en ese cheque valen los 45.000 pesos que está consignado a favor de él. Él no sabe cómo nació esa obligación anteriormente en cómo yo lo adquirí ese cheque. Pero o sea, ahí está la autonomía. Segundo requisito, la necesidad. La necesidad es la posesión del título es necesario para ejercer los derechos que de él emanan. Es necesario exhibirla para poder ejercer el derecho cambiario. Esta característica de la necesidad está un poco en discusión porque actualmente ya vemos que hay títulos cambiarios, por ejemplo, un certificado de un plazo fijo, es un título de valor. Ese certificado lo puedo tener en formato digital y no es necesario tenerlo en papel para poder demostrar que yo soy el dueño de esa inversión que realicé en un plazo fijo. Entonces, pero sí se mantiene esta característica en el cheque y en el pagaré principalmente, también en la letra de cambio. Quiere decir esto que yo tengo que tener el papel en mi mano y mostrarlo para poder ejercer ese derecho. Y la tercera característica, y que es sumamente importante, es la literalidad. La literalidad, la tercera característica, es el derecho que se encuentra en el título, es literal porque su existencia, contenido, extensión y modo solo se rige por lo expresado en él. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está en el pagaré o en el cheque, me remito a estos dos títulos de valores más conocidos y cartulares, son los que va a dar la extensión, existencia y contenido y modo de lo que vale ese título de valor. Yo no puedo agregar otro contenido que lo que no sea lo expresado en ese cuerpo material. Si no está escrito allí, no vale, no existe. ¿Sí? Pagaré a fulano de tal la suma de 25.000 pesos a 60 días. Entonces, lo que dice allí, páguese a la doctora Cecilia Silva la suma de 65.000 pesos en tantos días, lo que dice allí en ese pagaré es lo que va a mantener la extensión, existencia y contenido de ese título de valor. Y no, lo que no esté establecido allí no vale. Voy a dejar de compartir pantalla para presentar, para recalcar esto. Tienen que saber entonces hasta acá que primeramente, ¿qué es un título de valor? ¿Qué es un título de valor? Les recomiendo que lean este concepto derivante que es más claro que el del Código Civil y Comercial, por un lado. Y además, ¿cuáles son los caracteres esenciales que tiene que tener todo título de valor? Caracteres esenciales que tiene que tener todo título de valor. Acuérdense de la necesidad, autonomía y literalidad. Hasta ahí vamos. ¿No? Ahora vamos a entrar en la clasificación de los títulos de valores. El Código Civil establece una clasificación. Yo la establecí primeramente una clasificación doctrinaria y después vamos a hablar de algunos de los que establece el Código Civil y Comercial. Acuérdense que las clasificaciones varían de acuerdo a la cantidad de autores que existan. Siempre va a haber diferentes clasificaciones. Le voy a compartir nuevamente pantalla.
Bueno. Hay muchos, yo le tomé algunos ejemplos. Hay títulos de valores causales o abstractos. Depende de dónde nace la obligación. Por ejemplo, un título de valor causal es uno de estos, lo que estamos hablando de los pagaré de consumo. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que si bien en el pagaré no establece cuál es la fuente de la obligación, sí va a haber un contrato atrás que va a decir dónde nace ese pagaré. ¿Por qué se va a obligar un fulano de tal a pagarle a una empresa tanto monto en determinado tiempo? ¿Sí? Entonces ahí está la fuente. En cambio, los abstractos no tienen una fuente de la obligación de dónde nace la relación causal subyacente. ¿Sí? Y esto solamente vale por el documento mismo. Primero, otra clasificación son títulos de valores públicos y privados. Los títulos de valores públicos son aquellos creados por entidades públicas como el Estado Nacional, provincial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios o las provincias. Y Profe, perdón, no puedo llegar a ver bien no se ve, digamos, la letra es muy clara. a ver, ahí sí, ese aumento, ahí ves mejor. Ay, sí, gracias. Bueno, los títulos de valores públicos y privados. Pasa que tenía con otro fondo y recién lo cambié el fondo que tenía. Por eso la otra letra era la amarilla y daba mejor al fondo. Por eso puse el celeste, ese turquesa, para que le pueda resaltar. Bueno, algunos títulos de carácter público son los bonos del tesoro. Estos famosos bonos que se compran en a los bancos internacionales, también son títulos públicos. Y también hay títulos de carácter privado. Los títulos de carácter privado son, por ejemplo, las acciones de una sociedad anónima. Es un título de valor de carácter privado. También los certificados de depósitos también son títulos de carácter privado. La carta de porte también es un título de carácter privado. Otra clasificación es título en serie o en masa, sí, título serie o barra masa y singulares. Títulos en serie o masa son aquellos que se emiten múltiples unidades y como consecuencia de una misma o varias emisiones. Son estos títulos de valores, a diferencia de los singulares, que solamente vale para una relación determinada. Por ejemplo, un pagaré, un cheque son de carácter determinado. En cambio, los títulos de valores son para cuestiones de carácter amplia y de mayor circulación. Generalmente son los que pertenecen a las deudas públicas que encuentran los títulos de serie o en masa. Otros títulos son los formales o no formales. También encontramos los formales, son aquellos que exigen un requisito y si no tiene ese requisito, se declara nulo. Ejemplo, el cheque. Ahora cuando vean con la profesora de cheque, van a ver que se necesita que el cheque tenga la palabra cheque o cheque de pago diferido para que valga ese cheque. Entonces es un requisito formal, porque si no tiene esa formalidad es nulo. En cambio, los no formales son aquellos que no tienen una formalidad y que se lo puede hacer de cualquier forma. Y título de duración o de vencimiento, también otra clasificación. En este caso, los títulos de duración son aquellos que son la duración que tienen su origen y modalidad y depende de una causa, pero se extiende a lo largo del tiempo. Por ejemplo, las acciones de la sociedad anónima. En cambio, las que tienen un vencimiento, una fecha cierta para cumplirse con su obligación,
son los, por ejemplo, los pagarés, el cheque, la carta de porte o letra de cambio. Y títulos representativos de participación, otra clasificación que también hacen la doctrina es que los títulos de participación son cuestiones de carácter complejo y representativos son aquellos que tienen la característica de la participación. Por ejemplo, un título de carácter participativo son las acciones de una sociedad anónima, y los títulos representativos, por ejemplo, la carta de porte. En ese título de valor certifica lo que se está trasladando en un contrato de transporte. Yo no voy a entrar a hablar de carta de porte y contrato de transporte, porque eso ya se vio en elementos del derecho privado. Bueno, esa clasificación. El código agarra y también hace una clasificación de los títulos de valores, y a partir del artículo 1830 habla de los títulos de valores cartulares, y en el artículo 1850 títulos de valores no cartulares. Los títulos de valores cartulares es aquel que necesitamos tener el instrumento, tenemos que tener el papel en la mano para poder demostrar la obligación y que se pueda cumplir con esa obligación. En cambio, los títulos de valores no cartulares, que creo hacia esto es lo que vamos y lo que yo hablaba hoy en la introducción, son aquellos instrumentos que no está en un papel, sino que, y no se incorpora en un documento, sino que está en una fuente, en un lugar que no lo tienen las partes, y que para poder saber de dónde nace esa obligación hay que remitirse a esa fuente. Un clásico ejemplo que se da en los títulos de valores no cartulares son las acciones de las sociedades anónimas, que son las acciones escriturales. Es un tipo de acciones que las partes no tienen el cartón, el papel, sino que para saber cuál es la acción que le corresponde, tiene que ir a una escritura pública que está reservada en la escribanía o en la sede de la sociedad anónima. También todo esto que vemos, la digitalización, también pasa a ser título de valores no cartulares. Por ejemplo, un certificado de me está saliendo el que dije hoy, cuando uno hace una inversión, por ejemplo, ya me va a salir la palabra. Bueno, cuando uno realiza una inversión, por ejemplo, el plazo fijo. El certificado de plazo fijo es un título de valor no cartular, y está puramente digitalizado. Y una clasificación que sí me importa y que lo necesito que lo aprendan y que lo sepan y que tomen nota. Acá está en el artículo 1800. Voy a sacar. Son los títulos de valores 1838. Al portador, a la orden y nominativos. Al portador, este es según cómo circula el título de valor. Al portador son aquellos títulos de valores que están regulados en el artículo 1837. Son aquellos que se transmiten por la simple tradición. Por la simple tradición. La persona que tiene en su mano el título de valor es aquel quien es favorecido por ese título de valor. Ejemplo, si en el título de valor no se pone una persona determinada, se considera que es al portador. Aquella persona que lo tiene, lo puede cobrar, lo puede transmitir, lo puede ceder, etcétera, etcétera. Títulos de valores a la orden, son aquellos títulos de valores regulados en el artículo 1838 y que son creados a favor de una persona determinada.
el título de la orden se transfiere mediante endoso, que ya vamos a ver de qué se trata el endoso. Y es la forma en que puede circular. El otro es por la simple tradición, acá es por endoso. Y los títulos de valores nominativos, que son los más complejos, los más completos, están regulados en el artículo 1847 y 1849 del Código Civil y Comercial, y que se transfieren por medio de la cesión de crédito. O sea, hay que hacer un contrato, en este caso de cesión de crédito, para poder transmitir estos títulos de valores. Esos son los más completos y está regulado el artículo 1847 y 1840. Ahora... Profe, ¿puede repetir el de a la orden, por favor? A la orden está regulado en 1838. Son creados a favor de una persona determinada y se transfiere mediante endoso. Después ya voy a pasar qué pasa cuando es, cuando es no a la orden, qué pasa con el título de valor que establece no a la orden. Pero antes le voy a hacer una pregunta. Y ahí acá voy a dejar de compartir pantalla. Le copio acá en el chat. Ah, ahí me puso Daniel Valle, Estados Unidos. No, no era Estados Unidos, Daniel. No lo había visto. Ya te di la respuesta. A ver si... Le copio acá en el chat. Entren en este enlace. Y una pregunta que siempre le hago. Y acá ya le estoy anticipando una de las preguntas. La pregunta ¿es lo mismo un título de valor que un título cambiario? Un título cambiario sería acá, no título cambiario. ¿Pudieron entrar? Ahí respondió no. No me dicen. 1, 3 no, 3 muy bien, 4, 5, muy bien. 12, 13 no, 14, no, 15 no. Bueno, todos no. Bueno, ahora, ¿por qué no? Sí me dice Soledad, sí me dice Ezequiel. Y acá me ponen no. ¿Por qué no? ¿Y por qué sí Ezequiel y por qué sí Soledad? A ver. No me ponen no, 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 y me pusieron sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no y por qué sí? ¿O por qué todos ponen acá las 22 personas que contestaron respondieron no? De las 80, 22 respondieron no. Más Tomás, porque título cambiario sería dinero en efectivo. Dinero en efectivo. Pide un código. Sí, el código es que te pasé allí. Es
Y el código está ahí al último, el código. Venancia. SBFGKG es el código. ¿Puede ser un título cambiario, sería en dinero en efectivo? No, Adriana, no es, porque un título cambiario es dinero en efectivo. No es la diferencia. O no es el no, el fundamento. El título de valor es un derecho. No, acordate, Úrsula, que volvemos al principio. Los títulos de valores son fuente de las obligaciones, Úrsula. Acordate que los títulos de valores son otra fuente de las obligaciones reguladas en el código a partir del artículo 1815. Es otra fuente de las obligaciones. ¿Por qué todos pusieron no? Las 25 personas pusieron no. ¿No? Bueno, voy a continuar la clase. Es lo mismo, me dice Ezequiel. ¿Por qué es lo mismo, Ezequiel? Profe, No puede entrar. Bueno, Venancia. Sí, te escucho. Yo estaba viendo acá en Google y dice que los títulos cambiarios son derechos de crédito de carácter pecuniario, como el caso de la letra cambio, cheque y pagaré. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, Ezequiel? No, ahí no, y que son lo mismo sería, ¿o no? ¿No? Derecho a obtener un título de ley, sí, porque los dos generan. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, uno el género y otro la especie, por eso la pregunta es tramposa. Pero no sería lo mismo. Hay una simple diferencia. El título cambiario me da un derecho a obtener otros títulos de crédito, me dice Verita Tío Santos. Alicia dice sí, porque los dos generan un derecho a percibir la suma de valor en dinero. Alicia quedaría incompleto. Jerónimo me dice valores para traslado de dinero y cambiario es para crédito. Úrsula me dice ahora, título es un documento que contiene un derecho de pago, derecho de cobro. No, Úrsula, tened cuidado donde estaba buscando Úrsula. La que más se aproximó por allí es algo que lo habla, algo lo dijo Jerónimo, algo lo dice Alicia, y acá le voy a dar la respuesta, voy a compartir. Títulos cambiarios. Los títulos cambiarios son aquellos que contienen la obligación de una suma de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que todo título cambiario es un título de valor, pero no todo título de valor es un título cambiario. ¿Entendieron? Todo título cambiario es un título de valor, pero no todo título de valor es un título cambiario. Porque el título cambiario solamente tiene que dar una suma de dinero. Ejemplo, un cheque, un pagaré, una letra de cambio. Una carta de porte no es un título cambiario, porque no va a hablar, no vas a dar una obligación de dar suma de dinero, sino que vas a entregar una cosa. Un certificado de warrant no va a dar una suma de dinero, sino que va a dar una cosa por el depósito. Entonces, por eso no todo título de valor es un título cambiario, pero sí todo título cambiario es un título de valor. Por eso era tramposa la pregunta. Pregunta siempre el examen, ¿qué es un título cambiario? ¿Y es lo mismo un título cambiario que un título de valor? Esa es la pregunta. Bueno, entramos al endoso. Después de este juego, entramos al endoso y con esto voy a
dando a la segunda parte y última de esta parte de la clase del día de hoy, en donde vamos a ver qué es el endoso. El endoso está regulado en el Código Civil y Comercial en el artículo 1839. En el artículo 1839. Y le compide un concepto de Scuti, hay varios conceptos, uno de Gómez Leo, uno de los derechos, uno de los autores del derecho comercial más viejo y tradicional, pero el de Scuti es uno de los prácticos que dice, es un acto escrito, unilateral e incondicional, formalmente accesorio, que tiene por objeto la transmisión del título de valor y la legitimación de su poseedor para el ejercicio de los derechos cartulares. Acá podemos sacar algunas características de lo que vamos a ver de qué es el endoso. Es el acto escrito, unilateral e incondicional, formalmente accesorio, que tiene por objeto la transmisión del título de valor y la legitimación de su poseedor para el ejercicio del derecho cartulario. Le cuento algo. En otra facultad privada, cuando empezaba a dar clase, año 2010, me pagaban por dar clase en esa facultad, imagínense, en ese momento me pagaban 210 pesos. Y me pagaban con un cheque, 210 pesos. Yo tenía que, encima me pagaban por Banco Nación, me siguen pagando, ahora ya me depositan nomás, pero me pagan 210 pesos. Y yo me iba y hacía la cola, que me acuerdo que justo me tocaba, me daban para cobrar la época en que cobraban todos los planes. Así que yo me iba con mis 210 pesos a hacer la cola, que muchas veces era una cola de 2 horas y media, para cobrar mis 210 pesos. ¿Por qué voy a este ejemplo? En ese cheque yo tenía que, al momento de poder cobrar, en el reverso del cheque, tenía que escribir mi nombre y el DNI firmado. Entonces, con eso, acreditaba que yo era el poseedor y podía ejercer el título de valor y le daba la posibilidad al banco para poder entregarme el dinero en efectivo y yo le consignaba el cheque. En ese endoso que se hace en el reverso del título de valor, el código te dice, el endoso debe constar en el título o en hoja prolongada debidamente adherida, identificada y ser firmado por el endosante, el que va a dar el endoso. Y acá va a haber dos sujetos. El endosante es el que entrega el título de valor y el endosatario es el que recibe. Pero en el título de valor va a ir consignado con la firma del endosante. Te exige el código en el artículo 1839. Y también te dice el código que es válido el endoso aún sin mención del endosatario o con la indicación al portador. El endoso con cláusula no a la orden el endoso con cláusula no a la orden está regulado en el artículo 12 del decreto ley, ya le digo el número, que es viejísimo, pero sigue en vigencia. El decreto ley 5.965/63. Ahí va a regular las letras de cambio, ahí va a regular el endoso y el endoso, y también va a hablar de otro título de valor que va a ser el pagario. ¿Cómo, profe, puede repetir el decreto ley número 5.965/63? Este decreto ley fue modificado varias veces.
Bueno, le dije que había dos sujetos, el endosante y el endosatario, y se puede establecer con cláusula no a la orden en el endoso. ¿Qué quiere decir la cláusula no a la orden? En el decreto ley, en el 5.965, el artículo 12, dice que cuando el liberador haya insertado en la letra de cambio la palabra no a la orden, una expresión equivalente al título, solo se transfiere en la forma y el efecto de una cesión ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en un título de valor a la orden, se puede poner no a la orden. En este caso no se va a poder endosar en ese título de valor y para poder transmitirlo, esto está en el artículo 1838, segundo párrafo, también lo habla, ¿sí? Para poder transmitirlo, el que transmite el título de valor lo tiene que hacer por el contrato de cesión de crédito. O sea, tiene que pasar a ser como un título de valores nominativos. ¿Ah? Entonces, en el título de valor se puede poner la cláusula no a la orden, y al poner no a la orden da la posibilidad de, no da la posibilidad de transmitirse por endosos, sino que te tiene que transferir por la cesión de crédito. Algunos ejemplos de algunas clases de endoso, yo le puse el endoso nominal, el endoso en blanco y endoso al portador, y el código te habla también en el endoso en procuración y endoso en garantía. El endoso nominal también se le llama el normal o completo, denomina así al endoso que tiene como requisito formales mínimo que se realiza a favor de determinada persona y la firma del endosante. Y a continuación la firma del endosatario. O sea, lleva las dos firmas, endosante y endosatario. Ese es el endoso nominal. Y se pone endoso a fulano de tal, o por endoso a o a la orden a fulano de tal. Entonces, es el endoso nominal. El endoso en blanco, que está regulado en el artículo 1843, dice, si el título es endosado en blanco, el portador puede llenar el endoso con su nombre o con el de otra persona, o endosar nuevamente el título o transmitirlo a un tercero sin llenar el endoso y sin extender uno nuevo. En este caso, el endoso solamente va a tener la firma del endosante. Solamente va a tener la firma del endosante. Y por último, este título de endoso en blanco, como el que adquiere ese título de valor, por ejemplo, un cheque, bueno, el cheque tiene un plazo, pero por ejemplo una letra, no vamos a hablar de la letra de cambio, pero si en el título de valor tiene una determinada fecha y es en blanco, el endosatario va a tener que esperar a que el plazo finalice o que se venza la fecha para poder cobrarlo, o puede puede convertirlo a este título de valor en un endoso nominal, por ejemplo, ponerle el nombre tanto del endosante como el endosatario, o puede endosarlo nuevamente como en blanco. Y por último, otro que es el endoso al portador, que es cuando los efectos cambian igual que el endoso en blanco, pero difiere en que lleva la cláusula al portador, o a la orden al portador. Y la única persona que lo firma va a ser el endosante. Muy parecido al endoso en blanco, pero la característica de este endoso es que va a decir la palabra al portador. El artículo 1845, también es importante que ustedes lo sepan, que habla del endoso en garantía, que contiene una cláusula de valor en prenda sobre el título de valor,
Y después hay otros endosos que son más específicos o más particulares. Entonces, lo que ustedes tienen que saber de esta parte es saber qué es un endoso, cuáles son los requisitos para el endoso, los sujetos que van a participar en el endoso y algunas clases del endoso, principalmente el endoso en blanco. Y voy a cerrar la clase, siendo las 19 horas, con una frase del libro que le estoy leyendo actualmente y un libro que lo recomiendo, que es de Víctor Frank, que es El hombre busca el sentido. Víctor Frank es un psiquiatra, un neurólogo psiquiatra que estuvo en el campo de concentración entre el año 1942 y 1945. Murió a los 97 años, estuvo más de 5 campos de concentración y escribió uno de los libros más recomendados en toda la historia, que es El hombre en busca de sentido, y que una de las frases que lo encontré que dice así: si no podemos cambiar la situación, siempre tenemos la libertad última de cambiar nuestra actitud ante esa situación. Esta frase le llevo a ustedes no solamente en relación a lo que estamos viviendo en relación a la pandemia, sino a lo que vivimos experimentando día a día en nuestra vida y en todo lo que podemos transitar. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Con esta frase voy a terminar el cuatrimestre. Dejo de presentar. Y, bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta o consulta al respecto. Fue una parte, esta parte de título de valores que me tocó en este cuatrimestre, la parte teórica, así que la parte más abstracta que tiene. Cheque y pagaré ya es mucho más lindo porque ya ve uno en la parte práctica, pero bueno, quisiera transmitirle, como siempre digo, a todos los alumnos, y muchas veces repito en cada una de las clases, nuestra intención y la intención de todos los profes, le comento así nomás entre paréntesis, esta mañana entre audiencias, y la profe me iba consultando y estábamos armando la actividad práctica. Entonces pensamos en el horario de trabajo, pensábamos para usted y darle lo mejor para poder compartir lo que investigamos, hacemos, y también lo que sabemos, podemos transmitirlo a ustedes. Así que bueno, si no hay duda, pregunta o consulta al respecto, esto es todo. Gracias a ustedes, gracias por estar, gracias por conectarse estos días. También le comento que durante una de las clases que tuve con ustedes, no sé si se acuerdan cuando dimos la parte de empresa, en medio de la clase se me prendió el fuego el celular, así que imagínense, mientras que estaba dando la clase, se prendió fuego el celular, perdí un celular con ustedes, así que bueno, imagínense el daño que recibí durante las clases, y voy a llevarlo como anécdota para el día de mañana. Bueno, muchísimas gracias. Sin nada más, gracias por estar, gracias por conectarse, y con ustedes nos estaremos viendo directamente ya en el parcial. Y bueno, y le dejo en manos de la profesora si no tiene ninguna duda, pregunta o consulta. Bueno, gracias, Soledad. Gracias, profe. Gracias, Soledad. Gracias, Nelson. Bueno. Gracias, Daniel. Gracias por estar. Gracias a cada uno. Gracias, Dora. Nos estamos viendo. Bueno, espero ver pronto ya presencialmente las clases híbridas. Vamos a ver si nos podemos, aunque sea, cruzarlo en la facultad y ver y dejar esta experiencia que quede en el atrás, o también cambiar las circunstancias, como diría Víctor Frank. Bueno, gracias Úrsula, gracias Matías, gracias por su palabra, gracias por lo que están diciendo en el chat, gracias Marianela, gracias Karina, gracias Flavia, gracias. Bueno, gracias al tiempo, la verdad que Karina, el tiempo, siempre digo que el tiempo es vida, así que también es muy importante eso. Venancia, bueno, muchísimas gracias Mercedes. Bueno chicos, gracias, la verdad que nos vemos pronto, gracias Rocío, y bueno, le dejo con la profe Cecilia Silva. Hasta luego, profe, gracias. Ahora, a continuación, como les adelantó el profesor, nosotros vamos a ver cheques, pero someto a votación, como siempre, si quieren hacer un recreo. Tendríamos que hacer un recreo de no más de 10 minutos, entonces se preparan un tecito, un mate, lo que quieran, y bueno, seguimos
¿sí? ¿Les parece? Y cuarto, y bueno, nos vemos dentro de un ratito, ¿sí? Así damos una vuelta, nos despejamos un segundo y seguimos con esto. Daniel, la clase, mira, está prevista para que finalice a las 20, pero como tenemos este recreo, probablemente se extienda unos minutos más, pero no mucho, ¿sí? No va a ir mucho más allá de las 20:15 aproximadamente. Nosotros ahora vamos a medida que se vayan conectando otra vez, vamos a empezar a conversar sobre una de las especies de las que hablaba el profesor Martín hace un rato, que tiene que ver con los cheques. Así que cuando empiecen a habilitar sus cámaras, ahí vamos a conversar un poquito con respecto a esto. O cuando empiecen a volver. Bueno, ahí vamos comenzando entonces. Ahora yo les pregunto, ¿no? Por ahí para poder ir interactuando un poco. Cuando nosotros hablamos de cheque, ¿ustedes qué noción tienen, además de esto que ya les dio gracias Mercedes, que ya les dio el profesor Martín? Cuando nosotros hablamos de cheque, todos tenemos una idea más o menos, y de esta cuestión algo anacrónica con respecto al resto del mundo, pero que en nuestro país se ve bastante seguido y es un método de negociación, ¿cierto? En los negocios jurídicos y comerciales. ¿Qué se representan o qué se imaginan que es un cheque? Una orden de pago. Una orden de pago. ¿Y qué más? Medio de pago. Un documento contable. Sí, también. Un documento de valor. Documento de valor. ¿Y cómo es ese documento? ¿Vieron alguna vez? Sirve para pagar a plazo, sí, es cierto. También un documento que tiene valor económico. ¿Cómo es ese documento? Tiene una formalidad. Y en cuanto a su formato, digamos, más allá de la formalidad, de la forma que tiene que tener y que está prevista en una ley, ¿el formato cómo es? O sea, ¿qué tamaño tienes? ¿Una hoja grande, una hoja chiquita, un escrito de 20? Una hoja chiquita. No. Claro, y que está como viene dentro de algo que se llama, es rectangular, es chica, es cierto, sí, Rocío, y viene dentro de algo que se llama chequera, ¿no? Y también es un documento escrito y conlleva requisitos formales, porque si no se vuelve nulo, tiene causales de rechazo, y es un papelito, ¿sí? Es algo así rectangular. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de cheque, que es un medio de pago, sería algo así como puro y simple, tenemos que irnos a la ley. Antes de compartir la pantalla, nosotros vamos a ver que la ley, esto tiene una ley específica, y vamos a ver ciertas palabras o ciertos términos que van a estar como repetidos en relación a lo que el profesor Martín estuvo comentando. Pero no vamos a ver el decreto que él estuvo mencionando, sino que vamos a ver la ley de cheques, que es la 24.452. Anoten esa ley porque van a necesitar para estudiar y para hacer el trabajo práctico. Y además también vamos a tener que recurrir a la normativa del Banco Central.
porque nosotros, cuando vayamos a estudiar esta parte de la materia, necesariamente vamos a tener que hacer un repaso de lo que vimos en elementos del derecho privado cuando hablamos de la cuenta corriente bancaria, y también vamos a tener que recurrir a las comunicaciones del Banco Central, que son esas resoluciones que normatizan o que regulan todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la cuenta corriente, el reglamento de la cuenta corriente bancaria y aquellos productos que vienen asociados a esta cuenta corriente. Y a lo que nosotros tenemos que ir ahora es a la regulación específica de los cheques. Sí, ley 24.452, exactamente. Perdón, Mercedes, recién veo que escribiste en el chat. Y lo que también tenemos que saber es que además vamos a tener que ver cuando estudiemos qué pasa cuando un cheque es rechazado, por ejemplo, por falta de fondos. Sabemos que es una orden de pago, pero esa orden de pago puede ser que sea rechazada por algún motivo. Entre esos motivos puede estar esto que es la falta de fondos dentro de la cuenta corriente, que es contra lo que va a impactar esa orden de pago. Entonces, cuando la causal es por falta de fondos, el Banco Central también tiene una regulación a través de una comunicación que es del 2018 y que establece el procedimiento que tenemos que seguir para informar que una persona ha librado un cheque sin fondos. Lo que por ahí escuchamos en la tele o en las noticias, cuando vieron que asociación ilícita, banda, se dedicaba a estafar librando cheques voladores. Bueno, esos cheques voladores, que yo cuando era más chica me imaginaba que tenían alitas y volaban, así una cosa muy extraña, pero son en realidad aquellos cheques que van girando, ¿no es cierto? Van girando dentro del tráfico comercial y jurídico, y llega el momento en el que impactan en una cuenta corriente que no tiene fondos. Es decir, que hay como una cadena de estafas. Entonces, para evitar todas estas situaciones, lo que hace el Banco Central es tener una fuerte regulación con respecto a cómo pueden ir circulando los cheques. ¿Hasta ahí entendemos? Un pantallazo general para ver de qué se trata. Bueno, en principio nosotros vamos a ver que en la ley tenemos una serie de artículos y a su vez hay un anexo, y en ese anexo tiene el tratamiento de lo que es la regulación específica en la ley de cheques. Entonces, la ley, a ver si ahora puedo compartir la pantalla. Quiero mirar esto. Ahí, pero acá le voy a pedir que me tengan paciencia. A ver si puedo encontrar. Ahí está. Bueno, creo que ahí tendrían que ver. Nosotros vamos a ver que. Ahí está. Ahí. Que un cheque es una orden de pago librada contra un banco que se va a llamar banco girado, porque el cheque gira contra ese banco, que permite a la persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo expide. Ese es el concepto de cheque. Así que les voy a pedir que si ustedes pueden sacarle una fotito a este concepto o lo quieren anotar, lo anoten, porque nosotros le pedimos a ustedes que sepan qué es este concepto de cheque. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. A su vez, en la ley vamos a encontrarnos que tenemos dos tipos de cheque, ¿sí? La ley nos va a decir que tenemos el cheque común y el cheque de pago diferido. Como hablábamos recién, toda esta normativa se va a encontrar regulada en la 24.452 y en las resoluciones emitidas por el Banco Central de la República Argentina.
de acá es lo que yo les decía hace un ratito, que vamos a ver cómo se van repitiendo, en cierto modo, las normativas que tienen que ver con lo que hablábamos hace un rato con el profesor Martín, cuando hablamos de endoso, cuando hablamos de a la orden, no a la orden, y eso que se aplica en general a los títulos valores, se va a aplicar en particular a este documento, a este instrumento que es un cheque, y va a tener la regulación específica de la ley. Nosotros vamos a ver también que para que sea considerado cheque, tiene que tener inserto en el texto la palabra cheque o cheque de pago diferido y tiene que contener una serie de requisitos que sin los cuales no va a ser posible pagar la orden, o sea, es el monto que está ordenado en ese instrumento, porque no se va a considerar como tal, o sea, no se lo va a considerar cheque si le falta alguna de las formalidades que exige la ley para que este sea considerado cheque justamente. Entre estas formalidades nosotros vamos a saber que cuando vayamos a estudiar la ley, que tiene que tener la fecha, el banco girado, es decir, contra quién se libra ese cheque, ¿sí? El banco que va a pagar, el nombre de quien libra el cheque, las firmas autorizadas, el monto que debe ser pagado, y tiene que tener además el nombre de quién va a cobrar ese cheque. Entonces ahí va a ser lo que nosotros conocemos como cheque a la orden, ¿sí? Que puede tener o no la frase a la orden, y en el caso que no tenga el nombre de ninguna persona, va a ser o que esté en blanco, en esta parte donde dice páguese a, la primera parte del cheque, si figura en blanco va a ser considerado como un cheque al portador. No va a tener estas características de ser a la orden o no a la orden. Entonces, nosotros, para entender esta cuestión que tiene que ver a favor de quién es emitido el cheque, tenemos que saber que puede ser extendido a favor de una persona determinada, que es cuando nosotros vemos en el cheque, páguese a, supongamos, Susana, la suma de pesos tanto, que tiene que estar expresada en letras y en números, y va a tener la fecha, ¿sí? También puede ser extendido a favor de una persona determinada con la cláusula no a la orden, que en este caso, como les decía el profesor hace un rato, si tiene al lado el nombre, entre paréntesis, entre comillas o entre guiones, esta frase no a la orden, no va a ser susceptible de transmisión por endoso, sino que la única manera de hacer que ese cheque circule va a ser a través de un contrato de cesión de créditos, que tiene que ser celebrado ante escribano público con todas las formalidades de un contrato, de estas características, ¿no?, de cesión de crédito. O al portador, que es como hablábamos recién, que es cuando queda en blanco o no se anota el nombre de nadie después del páguese a y antes de la suma de pesos, tanto. El cheque sin indicación del beneficiario valdrá como cheque al portador. La forma de transmisión de un cheque es el endoso a persona determinada sin cláusula, no a la orden. Esto quiere decir que cuando dice páguese a Susana la suma de pesos tanto, la forma normal y natural de circular de ese cheque es a través del endoso. Yo quiero saber si alguno de ustedes me puede contar qué es el endoso. Endosame el cheque. Voy a dejar de compartir la pantalla un ratito. ¿Cómo sería en ese caso? Cuando nosotros le decimos a alguien endosame el cheque, ¿qué es? ¿Qué piensan que es el endoso? Es como una autorización para que cobre esa persona. Exactamente. En la parte de atrás se escribe el nombre, DNI, se firma. Nombre, firma, va la firma. Va la firma. La aclaración, o sea, el nombre completo, el Aclaración, domicilio, el DNI.
El DNI. El DNI. Y la localidad, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso, nosotros ahora vamos a ver, también cuando vayamos a estudiar la ley, que la ley no prevé un límite de endosos. Quiere decir que en la naturaleza del cheque, ¿cuál es? La naturaleza es que el cheque vaya girando dentro de digamos, dentro del ámbito comercial o jurídico, que vaya girando, que por ejemplo, si a mí, supongamos que esto es un cheque, ¿no? Bueno, están mis datos. Entonces, son 10.000 pesos que un deudor que yo tenía me cancela su deuda con esto y yo no lo presento al cobro al banco girado, sino que lo que hago es entregárselo a algún proveedor que tenga para que él a su vez se lo cobre. Supongamos que es un cheque de pago diferido, que ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre el cheque de pago diferido y el cheque de pago común. Entonces, tenemos un cheque de pago diferido que a mí, mi deudor me paga ahora para que yo cobre dentro de 90 días. Como tengo una deuda, le doy a mi proveedor a su vez le da otro, y finalmente un cuarto presenta al cobro o deposita en su cuenta este cheque que me dio a mí, mi deudor, para cancelar una obligación, y resulta que terminó cobrando a alguien que nada tenía que ver conmigo. Ese es el espíritu del cheque, digamos, moverse, ¿sí? No quedarse estancado o no que uno lo libre y el otro vaya y cobre la plata y saque la plata del circuito comercial. Pero en nuestro país, dadas ciertas circunstancias, como les decía, nosotros no vamos a encontrar un límite de endoso dentro de un cheque, pero el Banco Central, como órgano de contralor de las cuentas corrientes bancarias, estableció que los cheques comunes, es decir, aquellos que son para cobro al día, pueden tener como máximo un endoso. Es decir, que yo se lo puedo transmitir vía endoso a mi proveedor, que sería un acreedor, y él va a tener la obligación de presentarlo al banco girado para que éste le pague contra la cuenta de mi deudor. ¿Se entiende cómo va el circuito? Entonces, nosotros vemos que se encuentra limitada la cantidad de endosos por esta situación que tiene que ver con una limitación del Banco Central, que es el órgano de contralor. Profesora. Sí. Entonces, en el caso de los cheques diferidos, ¿son los que tienen el límite de tres endosos? De 2 endosos. A ver, esto ya te digo igual porque estaba mirando recién la cantidad, la comunicación vigente que nosotros tenemos en este momento es la comunicación, reglamentación de la cuenta corriente bancaria, última comunicación incorporada a 7277, texto ordenado el 30 de abril del 2021. Los endosos que pueden tener, acá tenemos en el caso de un cheque, sí, de un cheque común es hasta un endoso, y en el caso de un cheque de pago diferido es hasta 2 endosos, ¿sí? Nada más. Entonces, digamos, en este caso era un cheque de pago diferido en el ejemplo, o sea, mi proveedor, que es mi acreedor, puede una vez más endosarlo. En el caso que hubiese sido un cheque de pago de un cheque común, ahí sí él no va a tener más alternativa que presentarlo al cobro contra el banco girado. Cuando nosotros hablamos de cheque común, son aquellos cheques que son los llamados de cobro al día. ¿Ahí está? Se libra el cheque el día 15 de junio y ese mismo día se puede presentar al cobro al banco girado. Y se tienen nada más, pero nada más que 30 días para poder presentarlo al cobro, ¿sí? 30 días después de la emisión de ese cheque. Este dato es muy importante porque hay una
curiosidad que a veces se suele dar entre determinadas personas, que es esto de intentar ahorrar en cheques. No se puede ahorrar en cheques. Profe, ¿Sí? una pregunta. Cuando yo Sí. tengo un cheque a 30 días, ¿puedo depositar eso dentro de los 30 días antes? No. Después de que pasen los 30 días. Claro. Si vos tenés, con el cheque de pago diferido sucede lo siguiente. Nosotros podemos librarlo con una fecha para que sea pagado en una fecha posterior a la fecha de la emisión. Hoy, ¿no es cierto?, es Posadas, 15 de junio del 2021. ¿Quién me hizo la pregunta? Porque acá no vi. Yo, profe. Soledad. Bueno, mira, páguese a Soledad el día 15 de julio la suma de tantos pesos. ¿Está? Entonces, sí. Vos vas a tener del 15 de julio 30 días más, o sea, hasta el 14 de agosto, porque julio tiene 31 días, para poder presentar al cobro ese cheque. Vas a poder hoy, con las condiciones que tenemos por la pandemia, únicamente vas a poder depositar en cuenta y va a estar todo el proceso y te van a, te van a depositar en tu cuenta el importe de ese cheque. Pero si estuviésemos en un contexto normal, vos podrías depositar en cuenta o, en su caso, presentar el cobro en la ventanilla. Pero vos no vas a poder depositar en la cuenta antes del 15 de julio, porque si no te van a rechazar el cheque. El banco te va a ingresar el cheque en tu cuenta, que supongamos tenés en el Santander, y el cheque era del Banco Macro. Entonces el Santander inicia el trámite, entra le gira, le manda el pedido de depósito de los fondos al Banco Macro, y le va a rechazar porque no es la fecha de pago todavía, porque no han llegado. Entonces, en los de pago diferido, nosotros tenemos que esperar para el depósito o la presentación al cobro a la fecha que dice en el cheque. Y después de esa fecha solamente tenemos 30 días para poder cobrar. ¿Está? Okay. Cuando nosotros nos dan el cheque. Ahora, si somos nosotros los que vamos a librar un cheque de pago diferido, entonces ahí la cosa cambia un poquito. Porque tenemos 360 días para poder diferir el pago del cheque. Entonces, yo puedo librar un cheque hoy, Posadas 15 de junio, y decir en mi cheque, páguese a Soledad el 15 de marzo de 2022, la suma de pesos tanto. Porque está dentro de esa previsión que son los 360 días para la emisión del cheque. Si emito un cheque de pago diferido, puedo hacerlo hasta 360 días posteriores, casi un año. Ahora, si voy a cobrar un cheque de pago diferido, no puedo depositar antes de la fecha, y después de esa fecha que figura en el cheque, tengo solamente 30 días para cobrar. Porque si no... Y la particularidad que se da cuando nosotros hacemos los depósitos en la cuenta el depósito de cheque en cuenta, es que si nos rechazan, ya sea cuando es por defecto de forma, como el cheque está sujeto a los impuestos de los débitos y los créditos, y en el caso de emisiones con ciertas cuentas a la retención de ingresos brutos, esos cheques, esos montos que se deducen del importe del cheque, no nos devuelven. ¿Entienden? O sea, si nosotros depositamos mal, lo que va a pasar va a ser que nos van a hacer esos débitos de los impuestos y nos van a devolver el cheque. Para que, por ejemplo, depositemos en la fecha correspondiente. Nos retienen esos impuestos y después, cuando depositamos otra vez en la fecha correcta, nos van a retener de nuevo los impuestos. O sea, doble retención. Profe, ¿Sí? me preguntaron una vez, ¿qué pasa si yo queríamos depositar 2 cheques?
que era de 100.000 pesos, pero se depositó solamente uno y se puso 100.000 pesos y tomó los dos. Tomó uno, perdón. Sí. ¿Qué pasaría ahí? ¿Pero cómo? ¿Por qué tomó uno nomás? ¿Cuál fue la causal de rechazo? No tomaba los dos. No tomó los dos, sería, los dos cheques. Tomó solamente uno. Y en el monto ya decía 100.000 y tomó uno de 50 nomás. ¿Pero el cajero era de esos que tiene lector o depósito en el sobre? Lector. Ah, está bien. Bueno, en ese caso, lo que va a pasar, eso ya es una cuestión de procedimiento nomás. Digamos, si el cheque, siempre se va a acreditar lo que está dentro del cajero, ¿sí? Aunque sea lector. Por eso, cuando nosotros vemos nuestros depósitos y el ticket del comprobante del depósito, abajo hay una sigla que dice SEUO, todo con puntitos. Eso quiere decir salvo error u omisión. Con eso, el banco nos está queriendo decir que ese comprobante va a tener validez siempre y cuando se condiga con lo que efectivamente está en el cajero. Entonces, si entró el cheque de 50.000 pesos nada más, todos los impuestos y las acreditaciones van a ser sobre ese importe de 50. Por más que usted haya cargado 100.000, haya marcado 100.000 en el cajero. Y a la inversa lo mismo. Si usted marca 50.000 pesos y deposita 100.000 en 2 cheques, lo que el banco va a hacer es acreditarle el monto real. Al menos eso es lo que así tiene que funcionar por todo el circuito operativo que tiene el banco. No sé qué fue cómo resolvieron al final. No, yo creo que sí, que debe ser el banco que va a tener en cuenta eso. Yo le dije eso, exactamente lo mismo. Sí, porque funciona de esa manera, digamos, no es. Primero que digamos, los cajeros tienen cámaras internas, tienen cámaras sobre los momentos que se abren, hay toda una red de control. Si el cliente, supongamos que por algún error no funciona de esta manera, el cliente se acerca, se piden los registros y los archivos de imágenes y se subsana eso, no hay... Y aparte cuando te saca el ticket te da con la fotito de que es solo un solo cheque, así que está bien. Solo cheque, sí. Así que bueno, eso sería... Y bueno, mientras podemos continuar, porque si no, yo empiezo a hablar de cheques y de la cuestión práctica, y por ahí me salgo del tema. En todo caso, podemos ir viendo acá, ¿dónde habíamos quedado? Bueno, en este. Entonces, como hablábamos, teníamos el cheque de pago, el cheque común y el cheque de pago diferido. Y cuando hablamos de transmisión, endoso y no a la orden, es todo esto que nosotros recién conversábamos, la forma en que tiene o que prevé la ley de que el cheque vaya girando y moviéndose dentro de los circuitos comerciales o jurídicos, ¿sí? Entonces, nosotros también tenemos otra vez, digamos, es reiterativo, porque esta parte es como la parte más importante. Y acá, cuando nosotros decimos otros, son los otros tipos previstos en la ley, que por ejemplo, tienen previsto algo que se llama el cheque cruzado. Pero el cheque cruzado sería como una subespecie del cheque común o del cheque de pago diferido. Cuando nosotros vemos un elemento, un cheque, y vemos que en uno de sus vértices o de sus ángulos tiene 2 marquitas, o sea que está como así, ¿no es cierto? Le hacen 2 marquitas y dice, páguese a Úrsula la suma de tantos pesos. Y le hacen esas 2 marquitas en el cheque. Lo que nos está indicando ese cheque cruzado es que únicamente va a poder ser cobrado si se deposita en la cuenta. En una cuenta a nombre de Úrsula o a nombre de quien haya sido endosado, a favor de quien haya sido endosado este cheque. No va a haber manera, no va a haber posibilidad de que sea presentado para su cobro en ventanilla. Necesariamente va a tener que ir a una cuenta. También el otro tipo de cheques que no está previsto en la ley y que nosotros sí vemos
que está vigente a partir hace 2 años más o menos, el que entró en vigencia, y el año pasado con el tema de la pandemia cobró mayor relevancia, es lo que nosotros conocemos como el cheque electrónico, el e-check, así se llama. Y está previsto en las regulaciones del Banco Central, en esta de las cuentas corrientes. Este cheque, la particularidad que tiene es que no es un cheque que nosotros podamos ver, no es un cheque que sea físico, sino que tiene todo un circuito digital. O sea, todo su circuito, desde la emisión hasta el cobro, se va a hacer de manera digital o de manera virtual. En ningún momento va a estar el físico en poder de alguno de aquellos que intervengan en esta cadena de endosos o cadena de circuito de cheque. Va a estar sujeto a las mismas previsiones que el cheque común y el cheque de pago diferido, porque básicamente es igual, ¿sí? Nosotros podemos liberar un cheque, el de electrónico, para que se pague en el día o para que se pague de manera diferida. Y lo otro es que vamos a tener que tener el banco donde nosotros tengamos nuestra cuenta corriente, va a tener que ofrecer el producto, o sea, es como un producto bancario más. Es como un servicio más que presta el banco y que tiene esta particularidad de girar de manera virtual o de manera digital únicamente. Entonces, por eso, nosotros vemos acá, sí, entre digamos, otros, porque son esos otros cheques que nos encontramos en la ley, por ejemplo, el cheque imputado. Todas esas son como subespecies de estas dos principales, que son el cheque común y el cheque de pago diferido. Después también tenemos a favor de persona determinada, cláusula no a la orden y al portador, que esto ya lo vimos. Esto está previsto en el artículo 12 y para poder tener un concepto de endoso, nosotros vamos a decir que el endoso es la cesión de un documento de crédito que una persona hace a favor de otra, haciéndola constar así en el dorso del documento. Que esto era lo que hablábamos recién, que ustedes que Dora comentó y también otros compañeros estuvieron comentando de qué es el endoso. Nosotros básicamente sabemos de qué se trata o de qué estamos hablando cuando utilizamos la palabra. Pero si queremos un concepto, acá tenemos este concepto, que es la cesión de un documento de crédito. ¿Cuántas veces podemos endosar un cheque? Que esto también ya lo vimos hace un ratito, que la ley no prevé ningún tipo de limitación, pero la comunicación del Banco Central sí. Acuérdense, cheque común hasta un endoso, cheque pago diferido hasta 2 endosos como máximo. Esto es lo que tiene que ver con la ley específicamente, ¿sí? Pero nosotros tenemos que seguir viendo cómo sigue la vida del cheque, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un rechazo de un cheque por cualquier razón? Puede ser por falta de fondos. Entonces ahí nosotros vamos a tener que ir a la comunicación. Ya le digo qué número es la comunicación. Acá. Bueno, es del 2018, se me perdió donde tenía el número de la comunicación, pero nosotros el año pasado, a partir de la pandemia por COVID-19, tuvimos una serie de regulaciones en relación a los cheques que eran rechazados por falta de fondos. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un cheque rechazado por falta de fondos, se activa un circuito justamente para evitar esto que tiene que ver con los fraudes y las estafas, que implica el informe por parte del banco contra el que fue girado ese cheque al Banco Central, en la que registra, o sea, el Banco Central va a registrar en una central de deudores de cheques, va a registrar estos rechazos, ¿sí?
Y por cada cheque rechazado, quien lo haya librado, es decir, el dueño de la chequera, va a tener que pagar el monto, o sea, va a tener que abonar esa suma que figura en el cheque, y además lo que va a tener que hacer es pagar una multa, ¿sí? Entonces, ese circuito estuvo como en stand-by, estuvo como en pausa durante todo el año 2020, o sea, todo el año a partir de de que salió la declaración de la emergencia sanitaria. ¿Se acuerdan que había toda una cuestión con que se caía la cadena de pagos a proveedores y que no había, digamos que estaba toda la situación económica bastante difícil, como ahora nomás, pero es como que la incertidumbre de ese momento había generado una serie de situaciones entre proveedores y clientes y en la cadena de pagos que dieron lugar a medidas también de emergencia en materia económica. Entonces, ¿qué pasó? El Banco Central sacó comunicaciones donde establecía que esos informes de registro a la central de deudores de cheques se suspendía hasta el 31 de diciembre del 2020, lo que traía aparejado que no se pudiera hacer ningún tipo de reclamo, ¿sí? Porque podían seguir negociando y podían seguir librando cheques y trabajando todos aquellos que hubiesen tenido antecedentes negativos en relación al pago de estos cheques, ¿sí? A partir del 1 de enero de este año, eso se modificó. Y ahora, cuando nosotros libramos un cheque y ese cheque es rechazado por falta de fondos, primero nuestro oficial, y lo otro que tenía también el año pasado era que si se rechazaba una vez ese cheque por falta de fondo, quien lo tenía en su poder podía presentarlo por segunda vez al cobro, cosa que está prohibida en este momento, porque una vez que se rechaza el cheque, ya empieza el circuito de informe de antecedentes negativos, y se registra en el Banco Central. Y cuando nosotros nos preguntamos cuánto tiempo va a figurar en el Banco Central ese informe negativo que no le permite supongamos que es un empresario, ¿no? No le va a permitir a un empresario seguir trabajando con su cuenta corriente porque llega un momento que se la suspenden y no puede seguir librando cheques. Entonces nosotros tenemos que saber cuánto tiempo demora una vez que está pagado el cheque, que se canceló el cheque y se canceló la multa, cuánto va a tardar en sacarse ese informe negativo. Y ahí nosotros vamos a ver que si el cheque fue cancelado dentro de los 15 días corridos de la fecha de rechazo, se va a dar de baja ese informe negativo se da de baja dentro de los 2 días hábiles. A partir, o sea, 2 días hábiles después que la entidad financiera, el banco, informe que el cuenta correntista canceló el cheque. Ahora, si los cheques son cancelados dentro del día 16 y el día 90, entonces se va a dar de baja recién al año, en la medida que haya sido informado por la entidad bancaria. Si el cheque fue pagado después del día 90, es decir, a partir del día 91, entonces ahí recién va a bajar ese informe negativo después de los 2 años. Imagínense la cantidad de tiempo que está inhabilitado un empresario por esta causal. Y los cheques que no hubiesen sido cancelados se van a dar de baja a los 5 años. Esos son los criterios que tiene establecidos en este momento el Banco Central en relación a la habilitación de los cuentacorrentistas. Porque cuando nosotros vemos digamos que está el informe negativo ya en el Banco Central, le impide al cuentacorrentista poder operar. No puede librar cheques o no se los pueden recibir. ¿Entienden por qué es, digamos, la gravedad de esta cuestión que resulta de la falta de fondos en una cuenta corriente cuando se libra un cheque contra ella? Entonces, también nosotros tenemos que ver
que a ver acá, ¿qué más? En cuanto al cheque electrónico, para poder ser titular de esos cheques electrónicos que se me pasó decirles, tiene que tener un número de CUIL asociado y digamos, tiene que estar como encriptado. El servicio del banco tiene que estar encriptado para que gire ese cheque. Y el que recibe tiene que tener las mismas condiciones. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, Y en el caso que el cheque electrónico sea rechazado por falta de fondos, no va a quien se le rechazó el pago, no va a tener la constancia que figura en el cheque, porque nosotros tenemos un cheque, depositamos en la cuenta o vamos a la ventanilla a cobrar, si nos rechazan por falta de fondos, nos ponen un sello y esa es nuestra constancia. Y eso ya es título ejecutivo, en caso que no se cancele. Si es título ejecutivo, nosotros podemos ir y demandar a quien nos libró ese cheque para poder cobrarlo, a él y a todos los que hayan intervenido en la cadena de endosos. Así que con esto también tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros endosamos un cheque, tenemos que saber que vamos a ser solidariamente responsables con el dueño de la cuenta corriente en el caso que esa cuenta no tenga fondos para afrontar el pago del cheque en el momento en que sea presentado al cobro. ¿Está? Así que ahí tenemos que tener cuidado. Y en el caso del cheque electrónico, lo que va a poder hacer aquella persona a quien se le rechazó el pago es pedirle al banco que le dé una constancia por escrito, y esa constancia por escrito va a suplir esta falta del físico del cheque. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Cómo operan en uno el mismo cheque con la leyenda de rechazado por falta de fondos? Se convierte en título ejecutivo, es mi constancia. En el caso del cheque de pago, en el caso del cheque electrónico, nosotros, si no nos pagaron, le pedimos la constancia al banco, que tiene la obligación de entregarnos esa constancia. Bueno, ¿hasta ahí entendimos todo? Profe, una consulta. Sí. Repasando el cheque común, desde el momento de la entrega tenemos 30 días corridos. Corridos. Bien. Corridos. Perfecto, Sí. gracias. Y en el de pago diferido, 30 días corridos posteriores a partir de la fecha que tiene autorizado el pago. ¿Está? Gracias, profe. Bueno. Después tenemos también, como les dije hoy, el cheque imputado, que en el caso del cheque imputado es aquel en el que en el mismo cheque se pone para qué es, ¿sí? Por ejemplo, para cancelar tal deuda, ¿sí? Y no va a generar mayores responsabilidades para el banco girado, solamente se va a producir la responsabilidad entre el librador del cheque y el portador, el que recibe. Estamos hablando... ¿Quién habla? Lo importado puede ser un juicio, por ejemplo, o el embargo cuando depositan. Sí, el cheque imputado, sí, exactamente, ese es el mejor ejemplo. Sí, que ahora, justamente por la pandemia, es casi que el único tipo de cheque que se permite cobrar por ventanilla. ¿Sí? Porque cuando se tienen los juicios, digamos, hay un litigio, en la parte perdidosa tiene que pagar generalmente algún monto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Librar un cheque contra su propia cuenta para sacar los fondos en efectivo y así hacer el depósito en la cuenta judicial, porque las cuentas judiciales no reciben transferencias electrónicas de fondos, ¿sí? Porque son cuentas especiales. Entonces, muy bueno tu ejemplo, Karina, es así. Vamos, el cheque imputado es un cheque
que tiene un destino específico, como el caso de los juicios, que cuando uno libra un cheque y pone que es para acreditar en tal juicio, la cuenta de tal juicio. Bueno, después tenemos el cheque certificado, que se suele dar, digamos, es el banco girado, puede pedirle al librador del cheque o a alguno de los portadores que certifique ese cheque, debitando en la cuenta sobre la cual se la gira la suma necesaria para el pago. Entonces ya queda como la suma reservada para cuando ese cheque se presente al cobro. No tiene nada, digamos, nada de que pueda, digamos, nada extraordinario. Es eso nomás cuando hablamos de cheque certificado, no tiene ninguna cosa rara, ¿sí? Bueno, lo que yo les voy a pedir es que ustedes vayan a leer también en la ley, la 24452, el artículo 54, cuando habla de lo que es el cheque de pago diferido y en qué caso se puede avalar ese cheque de pago diferido. ¿Está? También los requisitos, en el mismo artículo van a estar los requisitos del cheque de pago diferido, que eso es muy importante que sepan. Y que en cuanto a la forma de transmisión, también es la misma, por el endoso, no va a tener mayores complicaciones, cheque común, cheque de pago diferido, y después nosotros tenemos la cuestión que tiene que ver con esto de las regulaciones específicas de los cheques en el Banco Central. Bueno, ¿hasta acá tenemos alguna duda? Profe, consulta, cada vez más se ve el tema de la chequera electrónica. Estamos hablando del e-check, Sí, ese es el cheque electrónico, el e-check. E-check en realidad en nuestro idioma. Y Ezequiel, esos, salvo el cheque electrónico, que ya te digo, entró en vigencia en julio del año 2019, todos los otros están en la ley. Pero acordate que las clases de cheques que prevé la ley, cheque común, cheque de pago diferido, y los demás, ya sea cheque cruzado, certificado, imputado, para acreditar en cuenta y todos los demás, son como subespecies de estos dos, ¿sí? E incluso de este mismo cheque electrónico. Y ahora, si no hay más preguntas o no tienen dudas, no tienen consultas, lo que yo voy a hacer es, si encuentro acá, ¿no es cierto? Sí, acá está. Es les voy a copiar este trabajo práctico. Es muy sencillo, no van a tener inconvenientes para realizarlo, y que a su vez está cargado en el aula virtual en la parte de enlaces, como cheques trabajo práctico, ¿sí? Acuérdense que tienen hasta el 22 de junio para entregar o para enviar este cheque. Es necesario que pongan su correo electrónico y después que escriban las respuestas que elijan. Mejor dicho, hay una sola que es para que ustedes desarrollen, que es fácil, y no van a tener la devolución en el momento, y después nosotros le vamos a ir contando cómo les ha ido, ¿sí? Así que son 5 consignas muy sencillas, entonces no le va a insumir mucho tiempo tampoco. Así que dicho esto, quiero saber si tienen alguna duda. Hoy en día, por ejemplo, se usa más la transferencia electrónica, la transferencia bancaria, por el tema de pandemia y todo eso. Sí, digamos, el cheque se sigue usando y se sigue. Lo que pasa es que con la limitación de los endosos se acota bastante la cuestión del giro de los cheques, ¿sí? Desde que antes
Yo vi un caso, ¿no? Que era un cheque al portador emitido por un señor A que terminó recibiendo una empresa y en el medio intervinieron 5 personas más en la cadena de endosos. Lo que pasa es que en esa cadena de endosos solamente quedaron que figuraban ahí en ese documento, eran 3. ¿Sí? Era en la época que todavía no teníamos la limitación del Banco Central. Había 3 endosos, digamos, y quedaron todos enganchados porque el primero no había podido, o sea, no tenía fondos en la cuenta cuando la última había presentado el cobro. La última empresa había presentado el cobro. ¿Dónde podés ver el tema del e-check? Yo ya te digo, voy a copiarles acá la comunicación. Es esto. Para que ustedes puedan encontrar. Así ponen en el Google y van a encontrar. Están enlaces también del aula virtual, figura así, y tiene también la ley de cheques, que son los 2 elementos que van a necesitar para poder contestar el trabajo. Profe, le consulto. Sí. ¿En cuál estaba, en qué artículo era el cheque diferido? 54 de la ley. Porque yo entré y no estaba esa parte. A ver. Sí, en el capítulo 11 del cheque de pago diferido, en la ley 24.452. El cheque de pago diferido es una orden de pago librada a fecha determinada posterior a la de su libramiento contra una entidad autorizada en la cual el librador, a la fecha de vencimiento, debe tener fondos suficientes depositados a su orden en cuenta corriente o autorización para girar en descubierto. Y después tenés la parte donde habla del aval, que en realidad eso, si ustedes quieren leer, está un poco más arriba en los artículos, pero lo que sí nos interesa es que sepan bien que debe contener esencialmente un cheque de pago diferido, que son los 9 incisos que están a continuación dentro del mismo artículo. ¿Encontraste? ¿O no? ¿No? A ver. Acá les transcribo este artículo también. Acá es esto. Bueno, si ya, digamos, si tienen alguna duda o alguna consulta, lo vemos, y si no, yo ya estaría con, digamos, con la parte de los cheques que nosotros queremos que ustedes sepan. Ya estaríamos completas con esta parte de la materia, y bueno, espero que les vaya muy bien. Como les decía hoy el profesor Martín, esta es la última vez que nos vemos antes del parcial. Cualquier duda que ustedes tengan, les voy a pedir que me escriban o que se pongan en contacto para poder resolverlo. Nos queda un tiempo todavía para estudiar. Así que bueno, yo les deseo todos los éxitos, que les vaya muy bien y que puedan sacar la materia. Y espero que les haya servido el aporte que hemos hecho durante este cuatrimestre, ¿no? Así que... hoy preguntaste, corredores. Sí, es eso, Karina. Eso es lo que va a entrar. Así que, como les digo, a mí ya no me queda más que despedirme. Bueno, esperar, si ustedes tienen alguna duda, escriben o
o se comunican de alguna manera para poder resolver y evacuar esas dudas. Pero yo no creo que tengan problemas porque digamos, el cuestionario del formulario es muy, muy fácil, es muy sencillo. Son los contenidos mínimos que nosotros necesitamos que ustedes sepan en relación a los cheques. ¿Sí? Y no se olviden de este artículo 54. Así que bueno, profesora Cecilia, ¿querés aportar algo más? Sí, le quería decir a los chicos que la clase que viene vamos a ver pagaré. Y ese sería el último tema. Entonces, después vamos a abrir una clase para que puedan hacer las preguntas previo al examen. Va a ser una clase de consulta especial. Les pedimos, por favor, que previo a la clase, si nos pueden mandar un correo con las preguntas. Entonces, nosotros más o menos ya vamos preparando esa clase. Eso nomás. Bueno. Bueno, entonces, señores, esperamos que tengan buenas noches, que descansen y que